Cuando uno ve el nacimiento de nuevos movimientos políticos alrededor del mundo, no puede dejar de observar la relación entre ellos y ebulliciones sociales. En España, por ejemplo, el movimiento Podemos nace a partir del movimiento de indignados. En Ecuador, el actual gobierno y su presidente hicieron parte de las manifestaciones que llevaron a la renuncia de Lucio Gutiérrez. En Argentina, el Corralito marcó a fuego un intercambio generacional en el gobierno. Y lo mismo sucedió en Bolivia, donde Evo logró unir a los pueblos indígenas y llevarlos al poder. La pregunta obvia es ¿qué sucede en Colombia? ¿Por qué las protestas estudiantiles, las mingas indígenas, los paros campesinos no tienen un impacto profundo en la vida política del país? Esta noche, en Historias de Nadie, Democracia de Papel. En el año 2013 se llenaron las carreteras de campesinos que protestaban en contra de las políticas agrarias del gobierno y en un grito desesperado pedían la solidaridad del pueblo colombiano. El paro nacional agrario duró más de un mes y marcó un hito en la historia reciente de nuestro país. Por primera vez, las grandes ciudades se unían a la protesta campesina y gritaban en defensa de sus raíces. En ese paro campesino surgieron muchos nuevos líderes, entre esos uno de los más jóvenes, un ingeniero papero de Boyacá, César Pachán. Desde ese día me acerqué a César, conocí su historia y fui testigo de las decisiones que tomaron junto con sus compañeros. Como el gobierno no cumplía, se presentarían a las elecciones, le disputarían el poder político en las urnas. Lo mismo que pasó con diferentes movimientos sociales alrededor de América Latina. Pachón y sus compañeros juntaron miles de firmas, pero cuando se fueron a presentar para inscribirse como candidatos, se encontraron con una traba que en verdad nos estaban esperando. Acá está la historia completa. Bueno, en el 2013 hicimos varios paros, uno el muy fuerte del 19 de agosto al 6 de septiembre, y hubo unos acuerdos firmados por el gobierno, y eso tenía unos tiempos. Resulta que esos tiempos no se fueron respetando, y todo se fue desvaneciendo. En una asamblea campesina donde citamos los líderes del departamento y algunas otras regiones, se tomó la decisión de ir a un proceso de recoger firmas. En las reuniones del paro agrario, el entonces hoy ministro de Agricultura, en ese entonces secretario general de Presidencia, Aurelio Iragorri, nos dijo en un momento: aquí hay dos modelos económicos, porque el problema aquí es por el modelo económico. El modelo económico A, donde nosotros tenemos los TLCs, el libre comercio y todo ese tema, decía él. El modelo económico B, donde ustedes quieren subsidios a la agricultura, quieren protección a la agricultura, quieren una soberanía alimentaria, etc. Dijo, para que pasemos del modelo económico A al modelo B, tienen que derrotarnos en las urnas, nos dijo en un paro agrario. Entonces ese mensaje se nos quedó también muy adentro, como diciendo, así firmemos actas, así pase lo que sea, pongan muertos en las carreteras, esto no va a cambiar. Y ahí, ahorita 2 años después nos damos cuenta que no ha cambiado. Y que estamos con un ciudadano común, que no estamos solos, que tenemos mucha gente que nos acompaña y que llega el momento de cambiar un país y dar condiciones a todos, al agro, principalmente al agro, porque estamos al sol y al agua, porque los jóvenes nos hacen leyes en contra, no nos dejan trabajar. Que encontramos gente voluntaria por muchos lados, pero de todos modos no es fácil ese proceso. Igual nos llegaron firmas de todas partes del país,
incluso de colombianos en el exterior también nos llegaron planillas, o sea que la gente sí quería, y nosotros logramos recoger pues más de 600.000 firmas para el tema de presidencia, pero de esas lamentablemente pues no se pudo, no porque no quisiéramos, no porque no alcanzáramos a tener las firmas. El problema es que aquí en Colombia la Constitución dice: tienes derecho a elegir y ser elegido. En ningún lado dice que tienes que tener plata. Más o menos las pólizas nos valían alrededor de 2.000 millones de pesos. Para la Cámara eran como 260 millones de pesos. Para el Congreso, para el Senado de la República, más o menos 400 millones de pesos. Y para presidencia pasaba los 1.200 millones de pesos. Uno dice, pues ¿de dónde sacamos esa plata? Yo creo que ni para la Cámara hubiéramos logrado juntar ese dinero, porque la verdad que todo eso se hizo con voluntariado y prácticamente nosotros no teníamos ningún dinero. Si nosotros tuviéramos dinero no hubiéramos hecho paro agrario, porque ¿para qué? Tal vez hubiéramos vendido los productos a buen precio y tendríamos el dinero y tal vez no habría necesidad de meternos al tema político. Aquí nos metimos fue por culpa del gobierno, él es el que nos llevó a meternos al tema político y nos sigue llevando hacia allá. Esas pólizas se pagan por si usted no alcanza el umbral, la mitad del umbral. En este caso, por ejemplo, el Senado eran aproximadamente 400.000 votos, o sea que tú tenías que llegar al menos a 200.000, ¿sí? Y la verdad que yo creo que hubiéramos superado ese umbral. Y ahora, que si tú no pasas el umbral, que para amortiguar el gasto que tuvo la registraduría, el gobierno nacional. Pero si hay otros partidos que están compitiendo políticamente en esas elecciones, por uno que se quede un poquito, pues ¿por qué cobrarlas? ¿Sí? Porque de todos modos el gobierno estaba gastando ese dinero en unas elecciones donde tiene que colocar las mismas mesas de votación, los mismos tarjetones, los mismos funcionarios. No tiene que colocar nada adicional, solo habernos colocado en un espacio más ahí para que la gente nos pudiera ver y pudiera votar por nosotros. Pero dice es que si usted no cumple el umbral, entonces que el gobierno tiene un gasto extra y esta póliza se le paga al gobierno si ustedes no alcanzan la mitad del umbral. Pero si nosotros sabíamos que había más partidos y que tenían que sacar la misma cantidad de tarjetones y todo el movimiento que siempre hacen. Yo como César Pachón decidí no ir por ningún partido, a pesar de que no pudimos pagar las pólizas, no pudimos participar políticamente. Muchos partidos políticos me llamaron, me invitaron a que hiciera parte de ellos, pero la verdad que esta lucha no se le debe entregar a ningún partido político. Yo creo que esta lucha debe surgir con autonomía. Y haberle entregado las banderas a un partido político era haberle entregado esa lucha y como que se hubiera quedado tal vez ahí esa credibilidad y decir, es que tal partido político fue el que organizó el paro agrario para ganar unos votos. Eso se hubiera quedado ahí. Y además una sola golondrina no llama agua. Digamos que me hubiese podido presentar al Senado o a la Cámara y de pronto hubiera podido estar allá, pero solo contra el mundo es muy difícil. Nosotros necesitamos hacer un proceso donde organicemos bien las comunidades y lleguemos varios a hacer las leyes, porque una sola golondrina no llama agua. Poder estar en un debate con candidatos a la presidencia de la República yo creo que hubiera sido bueno, porque realmente ellos no miran la vida como lo que nos está pasando. Ellos la ven desde un escritorio y la proyectan de una manera de la vida como ellos la llevan, pero ellos no miran que realmente el pueblo colombiano está en una decadencia muy fuerte y que con sus leyes están generando un conflicto social, que le echan la culpa a la guerra, pero son las políticas que ellos están ejecutando sobre nosotros la que lleva a una persona un día a coger un arma, la que lleva a una persona un día a sembrar cultivos ilícitos, la que lleva a una persona a por hambre atracar o matar a otro. Porque muchos pueden decir lo que quieran, pero ¿acaso dónde nos han visto al lado de un político tradicional pidiendo que voten por él? Nunca. ¿Sí? Nos han hecho montajes acá, incluso porque han sacado por redes sociales, donde dicen que nosotros supuestamente hemos dado un apoyo a un candidato a otro.
pero realmente no lo haremos, y yo personalmente como César Pachón no lo haré. Lleguemos hasta donde lleguemos, nunca perderemos porque nunca entregaremos la identidad. Un líder social con apoyo representativo en su sector, un líder social con una alta capacidad de convocatoria no se podía presentar en democracia, porque en Colombia se necesita dinero, se necesita muchísimo dinero para poder ejercer el derecho a ser elegido. Entonces fuimos al CNE, al Consejo Nacional Electoral, a preguntar por qué. ¿Por qué existe esa póliza? ¿Por qué somos uno de los pocos países del mundo en el que los candidatos necesitan dinero para demostrar la seriedad de su candidatura? Allí hablamos con el magistrado Felipe García. Mucha gente dice, y me gustaría que me explicaras la razón de existencia de esta póliza. La pregunta es por qué en un ejercicio democrático media un elemento económico. Entonces, explícame por qué pasa eso. La póliza fundamentalmente es una póliza del ramo de seriedad, es decir, para garantizar la seriedad de la candidatura, porque el Estado y la organización electoral en particular incurren en una serie de gastos para incorporar en las elecciones una candidatura determinada. De entrada, pues en la sola impresión de los tarjetones, es decir, hay toda una logística de la registraduría y de la organización en general, de la organización electoral en general, detrás de cada candidatura. Entonces lo que se busca es que sean candidaturas, lo que busca garantizarse a través de esa póliza es que sean candidaturas serias. Lo primero que vemos que dice la ley es que para que un candidato sea serio necesita tener dinero. Es decir, nadie que no esté queriendo ejercer una candidatura seria va a correr el riesgo de perder miles de millones de pesos. Es una manera que tiene el sistema para prevenir que no venga gente que no tiene intenciones realmente electorales. Otra cuestión que observamos cuando hablamos con César y con otros líderes sociales es que estas pólizas tampoco son expedidas por las empresas. Cuando uno compra una póliza, cualquiera que sea, el valor de la prima suele ser bastante inferior al valor total que cubre la póliza. Sin embargo, para las pólizas de seriedad que se requieren para la inscripción de grupos significativos de ciudadanos, las cosas no funcionan igual. Una persona que está asegurándose, y voy simplemente a poner un ejemplo, por 50 millones de pesos y paga por esos 50 millones de pesos como prima 2 millones de pesos no más, pues cumplió con el requisito del valor asegurado, cumplió con el requisito de la prima, pero resulta que la compañía de seguros le está exigiendo una contragarantía equivalente a 50 millones de pesos. Lo cual, por supuesto, frente a lo que son los grupos significativos de ciudadanos y de manera muy particular frente a unas elecciones como las locales, es desmedido, es desproporcionado. Hemos puesto en conocimiento de la Superintendencia Financiera estas quejas, hemos buscado a través de la Superintendencia Financiera un acercamiento con Fasecolda en ese sentido. Desafortunadamente, Fasecolda no se ha querido montar al bus de la democracia. El bus de la democracia, como está la legislación actualmente, está en manos de empresas privadas. Es gravísimo que el Estado no sea el garante para que esto pueda cumplirse. ¿Cómo es posible que los colombianos dejemos algo tan importante como nuestra democracia en manos de empresas privadas? ¿Cómo es posible que las aseguradoras puedan pedir lo que quieran sin que el Estado les marque un camino claro? No solo entonces esta póliza está dejando por fuera a muchos candidatos que quieren participar, sino que también Colombia está dejando en manos de empresas privadas la libertad de escoger quién tiene el derecho de ser elegido. Por ejemplo, ¿dónde quedan aquellas candidaturas serias que no pueden conseguir el dinero, que no pueden respaldar en dinero su candidatura? Porque son líderes sociales de lugares populares y simplemente tienen o no tienen ni siquiera una casa con que respaldar la póliza. ¿Dónde quedan? ¿Qué ayuda hay para esas personas para garantizar su derecho a ser elegido? Entiendo divinamente la pregunta y además la reitero. En el Consejo Nacional Electoral, la Sala Plena comparte esa preocupación
y comparte esa preocupación porque no puede ser que la plata en sí misma sea un bloqueo en la entrada a la democracia. Y ese es el mensaje que le enviamos desde el Consejo Nacional Electoral a Fasecolva. Porque lo que no puede pasar es que llegue a interpretarse que el tamaño de la chequera determina el tamaño de la democracia. Entonces, si se vuelve demasiado oneroso participar en política a través de un grupo significativo de ciudadanos, el mensaje que eventualmente estamos dando es solamente los ricos pueden participar en el debate democrático, al paso que los que no son tan ricos o no tienen esos dineros no pueden participar en el debate democrático. Entonces, ya que está de acuerdo con nuestra visión del problema, le preguntamos acerca de una solución y esto fue lo que nos dijo. ¿De qué otra manera podría un candidato pobre o un candidato que no pueda poner esa plata demostrar su seriedad? ¿Qué ideas se le han ocurrido al Consejo de Estado como propuesta de decir, bueno, debe haber otra manera en la que un candidato pueda decir mi candidatura es seria? Pues básicamente no existe, por lo menos con el marco legal que tenemos hoy en día, no. ¿Qué se puede hacer entonces para cambiar este marco legal? Si bien el CNE no tiene la facultad para quitar esta póliza porque se encuentra incluida en una ley estatutaria, lo que sí puede hacer es, por ejemplo, modificar sus valores. Sin embargo, vemos cómo la labor del Estado se limita a esperar el milagro de que la empresa privada se suba al bus de la democracia. En el próximo bloque hablaremos con la MOE, la Misión de Observación Electoral, una ONG que se encarga de garantizar el derecho de los colombianos a elegir y a ser elegidos. ¿Será que está en contra de la póliza? ¿Será que observa lo mismo respecto a la traba que ésta representa para las candidaturas de líderes sociales? Eso lo veremos en el otro bloque. Ya volvemos. En el bloque anterior conocimos la historia de César Pachón, un líder agrario que intentó junto con sus compañeros hacer política fuera de los partidos tradicionales, pero no lo logró por una exigencia económica. Hablamos con el CNE y a pesar de que reconoció que la póliza hoy está siendo debatida al interior de la organización, no nos ofreció ninguna solución puntual. Por esa razón recurrimos a la MOE, a la Misión de Observación Electoral. Queríamos saber si una ONG separada del Estado tenía una visión diferente de este fenómeno. Hablemos un poquito de la póliza. ¿Cuál es, digamos, la razón de existir de esa póliza? Pero estamos hablando de una póliza de seriedad y ese es un tema que ha sido muy debatido. Porque se toma la decisión, una decisión en democracia, de permitir que ciudadanos puedan participar políticamente, así no provengan de partidos políticos con representación en el Senado o en la Cámara de Representantes. Pero de otro lado se le entrega a las empresas privadas, que son los bancos, que son los que elaboran y toman la decisión de entregar las pólizas, la posibilidad de tomar una decisión frente a estas pólizas. Para los candidatos se ha vuelto un dolor de cabeza lo de las pólizas. Estamos hablando, por ejemplo, que en Bogotá una póliza es más o menos del valor de 200 salarios mínimos que aquellos que van a inscribir sus candidaturas tienen que soportar en bienes reales. Y en bienes reales normalmente tiene que terminar siendo pues su casa, su carro, digamos las cosas físicas que tienen. Y eso termina siendo también un filtro para aquellos que desean participar en política. Lo que se está buscando con la póliza, o el objetivo que tiene la ley cuando puso la póliza, es que hubiera una seriedad en los candidatos que se están presentando. Entonces le están diciendo, si usted garantiza sacar un porcentaje determinado de votos si va para corporaciones públicas o si va para la alcaldía o si va para una gobernación, si usted tiene ese mínimo de votos, significa que su candidatura era seria. Porque al mismo tiempo las autoridades electorales incurren en una serie de gastos. Incurren en gastos en todo lo que tiene que ver con la producción del tarjetón, con lo que significa repartir ese tarjetón en todos los puestos de votación, con el coteo, con el escrutinio posteriormente, lo que significa subir la información, es decir, eso tiene unos gastos para el Estado y lo que se está tratando de evitar es que haya una sobrepoblación de candidatos
que no tendrían mayores posibilidades de llegar a una representación o que en últimas no terminen representando ningún sector. Digamos que eso es lo que yo no termino de entender, porque de todas maneras la impresión de los tarjetones, sean 1, 10 o 1000, va a ser una impresión que tienen que hacer obligatoriamente. Además, la repartición de tarjetones también tiene que hacerla obligatoriamente si haya un candidato, o 100, también tienen que hacer la repartición de los tarjetones. Entonces, digamos, ¿en qué le afecta al listado que participen más personas? Lo pregunto porque tenemos el caso de muchos líderes sociales que incluso pueden recoger las firmas, pero por el dinero no llegan. Entonces, la visión que a uno le queda es: se necesita dinero para ejercer el derecho de ser elegido. Pues mira, lamentablemente, en ese punto es donde tenemos un debate. Y uno de los temas en los que tendríamos que avanzar para lograr una mayor inclusión es que la seriedad de los candidatos que se presentan a los ciudadanos no tenga que traducirse en una póliza respaldada solo y exclusivamente por los bienes de esos candidatos, porque nos encontramos con fenómenos con que solo aquellos que tienen mayores recursos o que tienen la posibilidad de fondearse, sin importar el origen de los mismos, son los que tienen la posibilidad de llegar y tener una mayor representación. Pero hoy la ley no lo permite. Hoy, ¿qué dice la ley? Se tiene que tener una póliza, esa póliza tiene que estar sustentada en unos bienes que tiene que demostrar ese candidato, que lo que piden normalmente las aseguradoras es el equivalente a los 200 salarios mínimos, y eso termina restringiendo el acceso de muchísimos líderes barriales, sociales, deportivos de diferente tipo al ejercicio de la representación política. Si mañana quitamos la póliza, dejamos la póliza pero la volvemos de, no sé, 2 salarios mínimos o de 1 salario mínimo, ¿qué pasaría? Lo bueno y lo malo. ¿Tendrías la posibilidad de más organizaciones, de más personas presentándose? Tendrías una competencia electoral muchísimo más amplia. Vamos a tener más de 100.000 candidatos con estas normas. Podríamos tener, ¿cuántos? 200.000, 300.000 candidatos. No sé qué tanta posibilidad de eso y que los ciudadanos de verdad puedan acercarse a las diferentes propuestas. Quizás cuando uno tiene una eclosión de 200.000, 300.000 candidatos, empieza a tener entonces también mayor importancia la plata que tienes para poder financiar tu campaña. El que más plata tenga, más visible se vuelve. Eso en lo negativo. En lo negativo es que hemos intentado avanzar hacia la organización de la política. Una de las cosas que permitió la alianza entre la ilegalidad armada y la política fue que después de la Constitución del 91 se bajaron completamente los niveles de control hacia las organizaciones políticas. Y eso permitió que partidos de garaje tuvieran representación en el Congreso de la República y terminaran poniendo a personas que hoy están pagando cárcel por concierto para delinquir agravado. Le hace alianzas con grupos armados ilegales, con paramilitares, que hicieron a lo largo de este país masacres. La posición de la MOE es intermedia. Por un lado, reconoce que la póliza es una traba para el surgimiento de nuevas propuestas políticas. De otro lado, hace algunas advertencias de lo que podría pasar si la póliza se llegara a quitar. Por un lado dice que si quitamos la póliza, tendríamos entre 300.000 y 400.000 nuevas propuestas políticas, y que esto es negativo, porque la gente del común no tendría tiempo de conocer cada una de estas propuestas. Hay otros países donde existen decenas de partidos políticos y nadie le exige al ciudadano común que conozca la propuesta de cada uno de ellos. Ni siquiera en los países donde el voto es obligatorio, esta es una exigencia. Si nos apresuramos y le preguntamos al bogotano hoy si conoce todas las propuestas de los precandidatos, dudo mucho que la gran mayoría de la gente conozca la propuesta de cada uno de ellos. Por otro lado, dice que de esos 400.000, quienes tengan más dinero tendrán la posibilidad de hacer una mejor campaña. Lo cierto es que si esa persona tiene la posibilidad de pagar una campaña inmensa, tampoco hubiera tenido ningún problema en pagar una póliza. Cuando habla acerca de los partidos de garaje y su vinculación con el paramilitarismo y el narcotráfico, la verdad es que se ha demostrado varias veces que el dinero
no suele ser uno de los problemas que tienen estos grupos para participar. De hecho, dinero es lo que les sobra. La póliza no evita que estos grupos tengan representación. De hecho, partidos políticos con personería jurídica, como el Partido Liberal, como el Partido Conservador o como Cambio Radical, han dado lugar a estos grupos a través de un aval. Es increíble que en Colombia una póliza pueda demostrar la seriedad de una candidatura, pero que al tiempo no se le obligue a senadores, representantes, ministros y funcionarios públicos en general a hacer públicas sus declaraciones de renta. Quizá de esa manera se demostraría qué tan rentable es hacer política en Colombia. Nuestra próxima historia es la de Robinson Devia. Quizá alguno de ustedes ha escuchado su nombre o el nombre del movimiento que lidera, La Voz de la Conciencia. En el año 2010 se juntó con otros movimientos y ONGs y logró conseguir cerca de 1 millón de firmas para inscribirse como candidato a la presidencia. Si bien en ese momento la póliza era un requerimiento, lo era simplemente para acceder a un adelanto de un dinero que el Estado daba para empezar la campaña. Ese dinero luego sería descontado de la reposición de votos, que es aquel dinero que el Estado paga a cada partido por cada voto que recibe. Esta es la historia de Robinson. Hasta el año 2009, nuestra incursión estaba desde el punto de vista social simplemente. Trabajábamos, que ese es nuestro fuerte, en lo ambiental, en lo cultural. Y desde esa perspectiva se nos abre una posibilidad en el año 2009, cuando la Constitución abre un espacio y dice que los grupos significativos de ciudadanos podían participar en las elecciones, no solo de alcaldía, sino de gobernaciones y presidencias. Lo único que pedían era el 3% del censo, en firmas del censo electoral del momento, que daba unas 356.000 firmas más o menos. Cuando nosotros miramos eso, nos damos cuenta que teníamos la posibilidad y decidimos, dentro de la estrategia o la meta que teníamos, era multiplicar por 3 esa cifra para que por descarte las firmas que no consideraran válidas pudiéramos clasificar, ¿no? Entonces, desde allí había otra posibilidad, y era que el Estado financiaba precisamente la campaña, y basado en esos 2 argumentos consideramos que podíamos hacerlo. Había un decreto precisamente del Ministerio de Hacienda en donde condicionaba esa, digamos, financiación del Estado a través de una póliza. Al negar este proceso de la financiación, se le suma uno mucho más delicado. Resulta que el grupo significativo de ciudadanos tenía un gran vacío a nivel electoral y se nos negó la personería jurídica, razón por la cual tampoco pudimos abrir una cuenta de ahorros, porque tenías que tener personería jurídica, eso dice la ley. A nosotros no solo se nos negó la financiación, sino la participación en los medios. No se dieron las condiciones, por ejemplo, de seguridad que se le dan a los candidatos. Y claro que fuimos a denunciar. Hicimos una recolección de firmas para que la Procuraduría pudiera ejercer algún tipo de fuerza, y no le prestaron atención a ese derecho de petición. Fuimos a la Contraloría, fuimos al CNE, fuimos a la Registraduría Nacional del Estado Civil, recorrimos todas las instituciones del Estado, denunciando precisamente que las condiciones no estaban dadas. ¿Cuál es la esperanza real de ustedes? ¿Cuál es la meta máxima que ustedes se plantean? En aquel momento habían 2. Una, que nos dieran la oportunidad en los debates transmitidos en televisión a nivel nacional por todas las cadenas. Allí nos íbamos a jugar un papel muy importante, porque como no teníamos para publicidad, no teníamos para vallas, no teníamos para estar en los grandes periódicos de la nación, dijimos, allí con ideas es que queremos confrontar. ¿Cuáles son las propuestas que ellos traen? ¿Cuáles son las propuestas que nosotros traemos y de dónde se construyeron?
La segunda meta que teníamos clara era que si nosotros nos permitían eso íbamos a dar un golpe de opinión, porque realmente no veníamos de los partidos políticos. Y sabíamos que en Colombia hay una fractura en la democracia. En los últimos 100 años, y escucha bien este dato, está demostrado que el 53.7% de los colombianos hemos sido abstencionistas. O sea que estamos hablando de no una cosa coyuntural, sino estructural. O sea, técnicamente, si la democracia es el poder de las mayorías, en Colombia nunca ha habido democracia. Cuando se sentaron a ver lo que ha pasado, ¿cuál era la sensación? Bueno, primero un desasosiego, una insatisfacción, un dolor, un deseo de justicia. ¿Cómo es posible que estas condiciones sean tan paupérrimas para la participación ciudadana? Empezamos a darnos cuenta que la democracia era un maquillaje mal hecho y que dolía muchísimo que le digan a uno que uno vive en un país democrático. No es así. En la historia de Robinson vemos dos elementos importantes. El primero es que en ese momento la póliza no era una exigencia prohibitiva y esto no desató una lluvia de candidaturas poco serias. Esto significa que el peligro del aluvión de desconocidos participando en política es poco probable a mediano y a largo plazo si se elimina la póliza. Esto hace que los argumentos del CNE y de la MOE sean difícilmente comprobables. Por otro lado, y esto es algo que preocupa, luego de escuchar a Robinson nos preguntamos cuál es el verdadero papel que cumplen los medios de comunicación en una campaña electoral. ¿Dónde está aquella objetividad que tanto pregonan? En nuestro próximo bloque conoceremos nuestra última historia, la historia de un joven promotor cultural que trabaja en Ciudad Bolívar enseñándole a los niños a hacer cine. Después de mucho pensarlo, ha decidido empezar a recoger firmas para lanzarse al Consejo de Bogotá. Su historia resume varios de los elementos que hoy hemos hablado aquí. La conoceremos al regreso. Ya volvemos. Comenzamos este programa hablando de los movimientos sociales que se han convertido en movimientos políticos en toda Sudamérica. La mayoría de ellos, hijos de revueltas y movimientos sociales, pero al tiempo, la mayoría de ellos, hijos de sectores de izquierda o de sectores de centro-izquierda que lograron dialogar con ellos. ¿Por qué la izquierda aquí no ha logrado eso? ¿Qué impide que después de un paro agrario como el organizado por César Pachón en el 2013, la izquierda no consiga más votos, si muchas de sus consignas estaban perfectamente alineadas con lo que pedían en ese momento los indignados de Colombia? Ante estas preguntas, quisimos visitar a algunos analistas, periodistas y líderes de opinión. Les queríamos preguntar por qué se da ese fenómeno en Colombia, porque en este país la izquierda no es tan popular como lo es en los otros países de Sudamérica. El proyecto eficaz en América Latina, el proyecto de izquierdas eficaz en América Latina no es el proyecto marxista, sino el proyecto populista. El populismo es una creación muy latinoamericana, es una creación propia. Nosotros somos populistas en política y melodramáticos en cultura. Y aquí en Colombia, pues, hemos sido antipopulistas, las izquierdas y las derechas son antipopulistas. Entonces el único proyecto político, digamos, más propio de América Latina no ha tenido asiento acá. Todas las izquierdas en América Latina han llegado al poder de la mano del populismo, de ese proyecto político. Yo creo que tenemos que por lo menos, digamos, agotar dos elementos. Uno es que tenemos una responsabilidad propia para poder transmitir claramente la idea de que las ideas de izquierda, digamos, que se incuban en organizaciones de izquierda en Colombia, no son ideas de izquierda. Es decir, no son ideas exclusivas para la izquierda. No tenemos un proyecto de gobierno en el que solo las personas de izquierda, solo las personas de los sectores populares, ellos van a tener un proyecto de gobierno, para ellos gobernamos, y no tenemos un proyecto de país.
nos toca construir un proyecto de país para todo el país, para los que están, para los que vienen, para los muertos, para todas las clases sociales. Tenemos que construir un proyecto de país. Y ese pedazo creo que en este momento es una de las situaciones más en crisis que tenemos, porque si algo piensa una persona cuando nosotros tenemos un discurso es que nosotros solamente tenemos una propuesta para un sector específico de la sociedad, mientras que cuando escuchan la derecha, aunque la derecha sí tenga una propuesta para un sector así minúsculo de la sociedad, de enriquecimiento para esos sectores, piensan que su propuesta sí es una propuesta de país. No logran comunicarse con el mundo popular porque son unas izquierdas clase medieras, que su preocupación muy ligadas a toda esa idea de salarios, de prestaciones, del mundo formal laboral de las clases medias europeas, que fue o del mundo europeo, ese es su mensaje. Incluso frente a proyectos uno puede entrevistar, y a mí me ha tocado entrevistar en un programa de televisión que tengo a líderes de izquierda, y por ejemplo sobre programas de vivienda gratis. Entonces ellos dicen, no estoy de acuerdo con vivienda gratis. No estás de acuerdo con vivienda gratis, pero mira, eso es una solución impresionante para un pobre que no tiene capacidad de ahorro. No, porque eso no soluciona los problemas estructurales. Yo siempre he dicho que yo ya, digamos, seré más de izquierda que de derechas, claro, pero creo que hay que inventarse otra cosa completamente nueva donde otros sectores que nunca han sido llamados puedan estar, y nuevos líderes, porque los líderes naturales, los que estaban, como yo te decía, llamados a convocar y a liderar y a conducir a todo un pueblo, los asesinaron. Entonces somos una sociedad acéfala, ¿sí? Una sociedad sin cabezas, huérfana. La izquierda colombiana tiene, hay que decirlo necesariamente, tiene un lastre gigantesco, que son 50 años de lucha armada, asociada evidentemente a la izquierda. Es decir, aquí quien ha ejercido la insurgencia y el levantamiento en armas ha sido la izquierda, desde los albores de los años 60, para hablar de esta época, ¿no es cierto?, para no hablar de otras manifestaciones en otras épocas. De tal manera que el hecho de que esa izquierda legal haya estado circunscrita muchas veces, por ejemplo, por lo menos en el imaginario de la gente, a la lucha armada, a una lucha armada pues que no ha producido nada distinto que a un desgaste gigantesco y a un horror en términos pues de holocausto de tantas gentes. Lo que ha causado eso es que, a diferencia de otros países de América Latina, y te estoy diciendo casi que un lugar común, que es una cosa que se sabe, pero hay que ponerlo en ese contexto, pues la izquierda democrática, legal, no ha crecido lo suficientemente porque tiene el lastre de la lucha armada. ¿Qué sí me parece que nos toca hacer? Nos toca admitir que hay, aspectos sobre los cuales existen derrotas, ¿sí? Es decir, me parece que tenemos un grave problema en el sentido de pretender que la historia ha ocurrido y que porque hemos sufrido un genocidio, no ha sido verdad que también hemos sido derrotados en algunas posturas, en algunas tesis y sobre algunas actitudes. Eso ha conducido, me parece a mí en este momento, a que muchos sectores de izquierda estén participando en la política y estén proponiendo frente a los diálogos de paz como si nunca hubiera pasado nada. Y creo que sí hay que admitir que han pasado cosas. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que hemos sido incapaces, por ejemplo, de realmente gestionar un proceso de unidad de la izquierda colombiana. Y eso es real, y eso no es un asunto simple, es decir, no es cualquier cosa. Si en este momento hubiera un proceso de izquierda unida, seguramente podríamos tener una alternativa fuerte para pelear las próximas elecciones. También hay una parte de responsabilidad nuestra. Es decir, eso no me parece pues que se lo podamos achacar al gobierno solamente. Me parece también que tenemos que comprender que nos ha faltado renovar generacionalmente en gran medida en la política. Es decir, nosotros parecemos uno de esos países o una de esas circunstancias en las cuales vivimos de muchas glorias pasadas, sobre las que tenemos una historia muy admirable de la izquierda colombiana, pero que efectivamente no comprenden un montón de realidades que están ahí y que hay que proponer, y sobre las que hay mucha gente joven que no está pudiendo participar por eso. Pero cuando vienes y buscas, digamos, ese relevo generacional del que yo te hablo, ellos eran esta generación de Bernardo Jaramillo, José Antequera, Carlos Pizarro, hombres que estaban en los 35 y 38 años, los asesinan a todos, claro, que eran el relevo generacional de estos que quedaron. Hoy no tenemos, y los llamados delfines vienen con la misma maquinaria política, a hacer política exactamente igual a como se ha hecho durante décadas en este país.
Entonces necesitamos nuevos líderes y nuevas personas capaces de transformar la forma en la que se ha hecho política tradicionalmente en este país. Ese 10% de izquierda que uno dice que existe, que es el que vota, a mí me parece que el multiplicador a través de las organizaciones populares de todo tipo, ¿sí me entiendes? Desde la resistencia indígena hasta lo que queda de sindicalismo, algunas veces corrompido, etcétera, etcétera. Si se tomara todo eso, ese panorama de un movimiento popular diversísimo, ¿no es cierto? Casi que un rompecabezas. Si alguien pudiera armar ese rompecabezas, tendría un movimiento popular de unas dimensiones nacionales. En la medida en que la izquierda ha sufrido un verdadero proceso de genocidio y de exterminio, tiene que necesariamente estar en una posición de defensa y de reivindicación de su carácter como víctima. Y eso ha impedido, creo, que desarrollemos un debate más fuerte sobre nuestra propia responsabilidad en la situación actual del país. Yo creo que eso tenemos que lograrlo y lo estamos hasta ahora empezando a elaborar. Yo a eso le llamo con esperanza que estamos incubando una renovación generacional y me gusta sentirme parte de eso. Vamos a ver si va a ser real o no. Y llegamos a nuestra última historia. Daniel Bejarano trabaja hace años en Ciudad Bolívar. Es su terreno, es su mundo. Desde hace años enseña a hacer cine a los chicos y chicas del barrio. Además dirige un famoso festival de cine comunitario llamado Ojo al Sancocho. Hoy Daniel ha empezado a recoger firmas para poder llegar al Consejo de Bogotá. Pero Daniel tiene el mismo problema que tenían nuestros otros dos protagonistas. No tiene dinero y sabe que eso en una democracia de papel es una gran desventaja. He tenido desde pequeño unas diferencias y unos grandes problemas con las reglas de juego y con la política de este país. A los 6 años me amenazó un grupo armado en la espalda. ¿Sí? A mi madre la sacaron de la iglesia, estábamos en misa. Mi madre tenía su hermanita, o mi hermanita, perdón, su hija, de 6 meses en brazos. La sacan, nos arrodillan. Eran dos o tres mujeres, que eso fue lo más doloroso, ver a una mujer que te amenaza. Y ahí se me acabó la infancia. Y dije, no sé en qué estoy, en qué país estoy. Yo vivía viendo televisión, muñecos. Y entonces le pregunto a mi mamá en qué país está. Y entonces mi mamá me cuenta, no, es que la guerrilla llegó a la finca y secuestró a la familia. Después llegaron los paramilitares y secuestró a la otra familia, o la mató. Después el narcotráfico de este país secuestró a mi mamá, y la violó y la llevó a la inmunda. Y en ese proceso nací yo. Entonces yo digo, pues, ¿qué hacemos? Entonces a los 12, 14 años yo veo la necesidad o tomo la decisión, y con mi madre tomamos la decisión de no tomar venganza, de no tener odio ni resentimiento ni hacia el Estado ni hacia los grupos armados, sino construir. ¿Sí? Que es una decisión difícil. Construir. Y tomamos esa decisión, tomé esa decisión, de dedicar mi vida a la construcción de un país mejor. Y eso significó dejar la universidad, significó dejar una cantidad de cosas para conocer ese maravilloso sitio que es Ciudad Bolívar. Dani, sí, ustedes, ¿qué les está pidiendo la aseguradora para emitirles la póliza? A nosotros y a cualquier candidato en Bogotá nos están pidiendo 120 millones de pesos como garantías, y obviamente una póliza del 10%. Esa garantía significa un inmueble, significa un CDT, una finca, una casa, un apartamento. Si ustedes ponen, por ejemplo, la casa de alguno como garantía, y si no llegan al umbral, ¿qué pasaría con esa propiedad? No tengo claro, pero me imagino que la aseguradora hace efectiva la póliza. ¿Qué significa eso, Dani? Significa que se pierde la casa, o se pierde el CDT, o se pierde el inmueble. Y significa que confirma una vez más
que en Colombia no se cumple ese artículo y que cualquier colombiano o colombiana puede ser elegido. Entonces, en esa decisión que hemos tomado de participar en este proceso electoral, que incluye la campaña y que incluye el proceso de inscripción, en este caso, que no es a través de un partido que tiene una personería jurídica, sino que es a través de un grupo significativo que se realiza por firmas, en ese proceso de inscripción, el factor económico no permite que las cosas sean fáciles, y de cierta manera hay una desventaja no solo con los partidos políticos, sino con otros personajes que también se están presentando por firmas, el caso de Peñalosa, que tiene todo el dinero del mundo para poder conseguirse una póliza y para poder, digamos, conseguir hacer una logística y una producción para conseguir las firmas mucho más fácil, ¿no? Entonces lo hemos hecho para decirle a Bogotá y al país que personas de escasos recursos, personas del común, no es fácil que lleguemos a estos procesos. El dinero no puede ser la mediación o no puede ser la garantía de que una persona sea seria o no seria, de que una persona realmente va a participar o no va a participar, porque con mucho respeto, muchos políticos de este país no son serios. Sí, porque pues miremos cómo está el país, o sea, que tengamos de los peores sistemas de educación en el mundo, pues eso no me parece muy serio, eso me parece muy triste. ¿Y quién ha puesto ese modelo de educación? Alguien que tuvo la plata para la póliza y participó en política y llegó a esos espacios. Entonces, la propuesta es replantear las reglas de juego, entre esas que lo económico no siga siendo una piedra más en el camino. Trabas financieras, pólizas antidemocráticas, medios que no visibilizan a algunos candidatos, partidos que no tienen ningún diálogo con la base y que ya no representan al pueblo. A todo eso se le suma una altísima abstención. En Colombia vota menos del 50% de los ciudadanos que pueden hacerlo. En países vecinos vota entre el 80 y el 90% de los ciudadanos. Es cierto que al colombiano común no le interesa mucho la política, pero también es cierto que muchas veces ese colombiano no encuentra una idea con la cual se siente representado. Siempre son los mismos. Siempre son los mismos. Y esto no es ni una exageración ni un eufemismo. Ningún otro país del mundo ha tenido tantos presidentes que son hijos y nietos de expresidentes. Sin ir más lejos, el tío abuelo de nuestro actual presidente fue Eduardo Santos, presidente también en el 38. A su vez, nuestro vicepresidente, Germán Vargas Lleras, pertenece a la familia de Carlos Lleras Restrepo y de Alberto Lleras, uno presidente en 1945 y el otro en 1966. Los López, los Pastrana, los Lleras, los Santos son apellidos que constantemente se repiten en la historia presidencial en Colombia. Aquellos que han logrado llegar sin ser un delfín, un hijo o un nieto de un expresidente, se han encargado de empezar su propia dinastía. El caso de continuidad política familiar en Colombia es tan grave que incluso en el año del 74, 3 candidatos a presidencia eran nietos de 3 expresidentes. La democracia no es un concepto que se pueda vivir en un papel. La democracia influye en los aspectos más fundamentales de nosotros, los ciudadanos de este país. Influye en nuestra salud, en nuestra educación, en cuánto cuesta el mercado que pagamos, en la seguridad que tienen nuestros hijos y nuestras hijas en la calle. Es por eso
que es necesario que nos apropiemos de nuestra democracia. Es necesario que para el colombiano común la política deje de ser una mala palabra. Nosotros somos Historias de Nadie, todos los viernes a las 8 de la noche en Canal Capital. Gracias por seguirnos, compartir y difundir. Nos vemos en 8 días.